Imagina una callejuela estrecha y sucia de Londres o París a finales del siglo XIV. Noche. Contraventanas bien cerradas, pero el silencio se rompe con un inquietante golpe en la puerta. Alguien corre por el empedrado mojado. En una de las casas se enciende una vela. Después de unos minutos, una mujer sale a la calle con una pesada bolsa. Necesita apresurarse. Allí donde la han llamado, se está librando la batalla principal de la vida medieval. Una batalla en la que el ser humano no tiene más armas que la esperanza, la experiencia y la oración. Estamos acostumbrados a ver el nacimiento de un niño como un evento alegre, como el comienzo de una nueva vida. Sin duda, así era también hace 600 años. Pero para el hombre de la Edad Media, detrás de esa alegría siempre había una enorme y oscura sombra de miedo. En esa época, dar a luz era la lotería más peligrosa en la que jugaba la humanidad. Era la única situación en la que la muerte amenazaba a una mujer joven y sana con la misma probabilidad con la que la guerra amenazaba a un hombre soldado. Los historiadores aún discuten sobre las cifras exactas, ya que no todas las muertes se registraban en los libros de la Iglesia. Pero las estimaciones prudentes nos dicen que en algunas regiones de Europa, 1 de cada 3 mujeres moría en edad fértil, y a menudo la causa eran precisamente los partos o sus consecuencias. La mortalidad infantil era aún más alta. Imagina un mundo donde perder a un niño en los primeros días de vida no es una trágica excepción, sino una dura norma, a la que, sin embargo, los padres nunca podían acostumbrarse del todo. En este mundo no había salas estériles, antibióticos, aparatos de respiración artificial ni cesáreas en el entendimiento moderno. La mujer se enfrentaba a la naturaleza en una lucha 1 a 1. O no del todo sola. A su lado estaba una figura que se respetaba y se temía, que se bendecía y se maldecía. Una figura que vigilaba la puerta de la vida, la partera, la comadrona, la madre adoptiva. Y las próximas 2 horas viviremos un largo día junto a una mujer así. Veremos qué había en su bolsa y créanme, el contenido les sorprenderá. Allí donde un médico moderno sostiene un estetoscopio y medicamentos, una partera medieval guardaba hierbas secas, piedras extrañas y amuletos. Descubriremos por qué se prohibía estrictamente la entrada a hombres en la sala de partos, incluso si se trataba de un rey o de un esposo amoroso. Analizaremos dónde se trazaba la línea entre la medicina y la magia y por qué la Iglesia vigilaba de cerca cada movimiento de las manos de la partera. Esta es una historia no sobre la sucia y oscura Edad Media, como les gusta mostrar en películas baratas. Es una historia sobre profesionalismo, solidaridad femenina y una increíble resiliencia. Sobre cómo, sin tener a mano nada más que agua tibia, aceite y años de experiencia, estas mujeres lograban arrebatar vidas a la muerte. Hoy dejaremos de lado los mitos sobre las hogueras de la Inquisición y la ignorancia. Veremos documentos reales, instrucciones y casos judiciales, para entender cómo es sostener 2 vidas al mismo tiempo, cuando una decisión errónea puede acabar con ambas. Bienvenidos al mundo donde dar a luz es un acto heroico. ¿Quién es ella, la mujer a la que se le confiaba lo más valioso? Si nos basamos en los estereotipos impuestos por los cuentos de hadas o las viejas películas, nuestra imaginación dibujará a una anciana encorvada, vestida con harapos, que vive en el borde del bosque, preparando pociones y murmurando conjuros. Pero la realidad histórica de los siglos XIV y XV nos presenta un retrato completamente diferente. En las grandes ciudades de Europa de esa época, como París, Londres o Nuremberg, la partera era una matrona respetada y de buena reputación. La mayoría de las veces se trataba de una mujer de mediana edad, casada o viuda, que era madre. Este era sin duda el principal requisito profesional. La sociedad no confiaba en los conocimientos teóricos si no estaban respaldados por la experiencia personal. Se creía que solo quien había pasado por las penas del parto tenía el derecho moral de dirigir en la sala de partos. Por lo tanto, una joven, por talentosa que fuera, no podía convertirse en la partera principal. Simplemente, nadie le permitiría tocar a la mujer que daba a luz. El camino hacia la profesión era largo y sorprendentemente similar al de un artesano, como un herrero o un tejedor. En la Edad Media no existían facultades de medicina para mujeres. Las universidades estaban completamente cerradas para ellas. El conocimiento se transmitía de boca en boca, de madre a hija, de mentor a aprendiz. Para obtener el derecho a trabajar de manera independiente, una mujer debía pasar años, a veces décadas de práctica. Al principio solo era asistente. Llevaba agua, sostenía toallas, apoyaba a la parturienta y, lo más importante, observaba.
Debía haber cientos de partos antes de que se le confiara el primero. Pero hacia el siglo XV, la situación comienza a cambiar. Las autoridades de las ciudades y la Iglesia comprenden que no se puede dejar un asunto tan importante al azar. Aparece lo que hoy llamaríamos licenciamiento. Pero ¿quién otorgaba esta licencia? No era la Guilda de Médicos, ya que los médicos hombres consideraban el parto como un asunto sucio e indigno de su alta educación. La licencia la otorgaba la Iglesia. Esto puede parecer extraño para una persona moderna. ¿Por qué un obispo decide quién asistirá a los partos? La respuesta radica en la cosmovisión de esa época. El nacimiento de un niño se consideraba no solo un acto médico, sino también un importante acto religioso. La partera era la única persona, además del sacerdote, a quien se le permitía oficialmente realizar el sacramento del bautismo. En caso de que el recién nacido fuera débil y pudiera morir en los primeros minutos, era la partera quien debía bautizarlo rápidamente para salvar su alma. La Iglesia quería asegurarse de que la mujer conociera las palabras correctas de la oración y no se confundiera en el rito. Por lo tanto, el examen para la partera a menudo parecía un interrogatorio. Varias parteras experimentadas y un representante de la Iglesia, a veces un médico, hacían preguntas. Pero no solo preguntaban sobre anatomía, les interesaba. ¿Era una cristiana honesta? ¿Había sido vista en estado de ebriedad? ¿Sabía guardar secretos? La reputación era su principal capital. Si corría el rumor por la ciudad de que la partera era grosera, deshonesta o, Dios no lo quiera, inepta, su carrera terminaba de inmediato. Existía incluso un documento oficial, el juramento de la partera. El texto de estos juramentos se ha conservado en los archivos y se lee como una fascinante lista de temores sociales de la época. La mujer juraba sobre la Biblia no solo ayudar a los pobres con la misma diligencia que a los ricos. Juraba no cambiar a los niños. Este era un temor real de las familias ricas, que un heredero sano fuera reemplazado por un bebé ajeno. Juraba no usar partes de la placenta o el cordón umbilical para hechicería. Prometía no ayudar a las mujeres a ocultar a los hijos ilegítimos y no realizar partos clandestinos para encubrir el pecado del adulterio. La partera se convertía en una especie de agente de la moral pública. Ella sabía quién había quedado embarazada de quién, y la ley exigía de ella la verdad. ¿Eran ricos? Aquí todo dependía del estatus y del lugar. La partera rural a menudo recibía su pago en especie: granos, telas, productos. Pero las urbanas, las llamadas parteras juradas, podían ganar bastante bien. En algunas ciudades, el municipio les asignaba un salario para que atendieran gratuitamente a los pobres, pero al mismo tiempo tenían derecho a cobrar a los clientes adinerados. Se conocen casos de parteras experimentadas que ganaban más que sus maridos artesanos, lo que les otorgaba una independencia económica única para la Edad Media. Sin embargo, por este estatus había que pagar un alto precio. La partera siempre caminaba por la cuerda floja. Si el parto transcurría con éxito, se agradecía a Dios y a los santos intercesores. Pero si ocurría una tragedia, la culpable era la partera. La línea entre mujer sabia y bruja era aterradoramente delgada. Ese mismo conocimiento de hierbas y la habilidad para aliviar el dolor, que la hacían indispensable, podían convertirse en motivo de acusación de brujería si algo salía mal. ¿Sabes curar? Entonces también sabes hacer daño. A los ojos del hombre medieval, estas eran dos caras de la misma moneda. Y aún así, a pesar de los riesgos, estas mujeres llevaban su servicio con orgullo. Llevaban distintivos especiales, en algunas regiones, tocados o cintas de colores para que la multitud la reconocieran de inmediato y les cedieran el paso. Porque cuando la partera caminaba por la calle, significaba que en algún lugar se estaba decidiendo una cuestión de vida o muerte. No era doctora en nuestro entendimiento, pero era algo más. Era la guardiana del umbral, recibiendo nuevas almas en la entrada de este mundo. Y ahora, cuando entendemos quién es ella, veamos qué sucede cuando en su puerta se escucha ese mismo golpe nocturno. El día de la partera rara vez comenzaba al amanecer. Por lo general comenzaba en plena noche. La estadística, que ha cambiado poco a lo largo de los siglos, nos dice que los partos suelen comenzar en la oscuridad de la noche. Y así, cuando la ciudad duerme, cuando las contraventanas están cerradas y las luces apagadas, se escucha en la puerta de la casa de la partera ese insistente y asustado golpe. Normalmente enviaban al esposo, al sirviente o a un familiar cercano de la parturienta. En ese momento no había tiempo para largas conversaciones o regateos. La experimentada partera dormía con un oído alerta.
Sabía que ese golpe podía sonar en cualquier momento y estaba preparada. Sus preparativos tomaban solo unos instantes, ya que todo lo necesario había sido reunido con antelación. Echemos un vistazo a su bolsa de trabajo. No era un maletín moderno de médico con ampollas y brillantes instrumentos, pero el contenido de esa bolsa era el arsenal más valioso en la lucha por la vida. ¿Qué llevaba consigo? Primero que nada, herramientas para el trabajo físico. Tijeras o un pequeño cuchillo para cortar el cordón umbilical. A diferencia de los instrumentos quirúrgicos modernos, eran objetos domésticos comunes, pero una buena partera se aseguraba de que estuvieran afilados y limpios. Aunque el concepto de esterilidad tal como lo entendemos hoy en día no existía entonces. Siempre había hilos resistentes, de lino o seda, para atar el cordón umbilical. Llevaba consigo trapos limpios, esponjas y aceite. El aceite de oliva, rosa o violeta, era el principal medio médico. Se usaba para untar las manos, el abdomen de la parturienta y los conductos de parto. Se creía que la abundancia de aceite ayudaba al bebé a deslizarse más fácilmente hacia la luz. Pero junto a estas cosas prácticas, en la bolsa había lo que la ciencia moderna llamaría superstición, y el hombre medieval una necesidad. Amuletos. El objeto más deseado y valioso en el arsenal de la partera de élite era la llamada piedra de águila, o etit. Este es un tipo especial de mineral, hueco por dentro, en el que resonaba una piedra más pequeña. Los antiguos creían que esta piedra estaba embarazada de otra piedra. Las parteras estaban convencidas de que si se ataba a la cadera de una mujer, mágicamente atraerá al niño hacia la salida, acelerando el parto. Y después del nacimiento, debía ser retirada de inmediato. De lo contrario, como decía la creencia, podría llevarse también las entrañas de la madre junto con el niño. También en la bolsa podían haber hierbas secas, ajenjo, verbena o ruda. A veces un pequeño frasco con vinagre o vino para reanimar a la parturienta. Y, por supuesto, comida. Un poco de azúcar, especias o una bebida fortalecedora. Los partos podían durar días, y la partera necesitaba mantener la energía no solo de la madre, sino también la suya propia. Una vez lista, la partera salía en la noche. Y aquí comenzaba la segunda parte de la prueba, el camino. La ciudad medieval por la noche era un espacio de oscuridad y miedo. No había iluminación en las calles. El barro bajo los pies era impenetrable, mezclándose con desechos y basura. Pero el mayor peligro provenía de las personas, y como se creía entonces, de fuerzas malignas. Sin embargo, la partera tenía un estatus especial. En las ciudades había un toque de queda. Después del repique de la campana vespertina, las puertas se cerraban y a las personas honestas se les prohibía vagar por las calles. Los infractores eran atrapados por la guardia nocturna. Pero la partera era una excepción. La luz de su linterna servía como pase. Los guardias, al ver a la mujer apresurada con su bolsa característica, no la detemían, y a veces incluso la acompañaban para protegerla de los ladrones. Después de todo, cada guardia también tenía una esposa o una madre. La partera era una especie de ambulancia de su tiempo, con derecho a pasar en rojo. Pero existían también leyes no escritas del camino, que se temían más que a la guardia de la ciudad. La partera, apresurándose hacia la parturienta, debía mantener un silencio ritual. Si se encontraba con alguien conocido, se le prohibía detenerse y mantener conversaciones triviales. Esta regla tenía un sentido práctico, no se podía perder ni un minuto. Pero en la mente de las personas era algo místico. Se creía que si la partera se detenía en el camino, el parto también se detendría, se ralentizaría. Además, existía la creencia de que a través de una conversación o un toque, una persona malintencionada podía echarle el mal de ojo a la partera, transmitiéndole energía negativa que luego llevaría a casa de la madre vulnerable y del recién nacido. Por eso, ella caminaba rápido, con la cabeza baja, mirando solo hacia el suelo, como una monja que lleva una reliquia. Imagina ese camino, frío, humedad, piedras resbaladizas en la calzada. Sabe que en la casa a la que se dirige la esperan con esperanza y terror. Sabe que si se retrasa y el niño nace muerto o la madre muere desangrada antes de su llegada, la culparán a ella. Cada paso por la ciudad nocturna es un paso hacia lo desconocido. Si el camino era largo, hacia una aldea o una finca vecina, enviaban una carreta o un caballo por ella. El vaivén por los caminos destrozados podía llevar horas. Y durante todo ese tiempo, ella repasaba en su mente las opciones. ¿Cómo está el feto? ¿Está sana la madre? ¿Es este el primer parto o el 10º? No tenía historial médico en la tablet. Toda la información se obtenía en el lugar,
a través de fragmentos de frases de familiares asustados. Y así, finalmente, la casa adecuada. Las ventanas probablemente ya brillan. Allí no duermen. La puerta se abre incluso antes de que ella tenga tiempo de tocar. La reciben como a una salvadora. A partir de ese momento, la oscuridad exterior de la noche queda atrás. La partera entra, se quita el abrigo, se lava las manos y toma el mando. Ahora en esta casa, ella es más importante que el dueño. El trabajo comienza. Pero antes de empezar, es necesario preparar el escenario para este acto dramático. La habitación donde todo sucederá debe ser transformada en una fortaleza. Tan pronto como la partera cruzaba el umbral de la habitación donde iban a tener lugar los partos, entraba en un mundo completamente diferente. Si afuera podía haber un brillante día soleado, aquí reinaban la penumbra y el calor. Lo primero que hacía, si no se había hecho antes de su llegada, era dar la orden: cerrar todas las ventanas. Y no solo cerrarlas contra ventanas, sino cubrirlas con la tela más gruesa, alfombras o mantas que se pudieran encontrar en la casa. Un médico moderno exigiría luz y aire fresco. La partera medieval exigía oscuridad y calor. No era un capricho, era parte de un complejo sistema de creencias sobre cómo estaba constituido el ser humano. Se creía que la mujer en trabajo de parto y el bebé se encontraban en un estado de transición. Sus cuerpos estaban abiertos y eran increíblemente vulnerables. La luz, especialmente la solar, se consideraba demasiado agresiva. Se creía que podía dañar la vista debilitada de la madre o cegar al niño, acostumbrado a la oscuridad del útero. Por eso, en la habitación solo ardían velas, creando una suave y temblorosa iluminación, similar al crepúsculo. Pero aún más importante era la temperatura. En la habitación se encendía un enorme fuego en la chimenea, incluso si afuera era verano. El calor debía ser casi de sauna. La medicina de la época, basada en la teoría de los humores, los líquidos del cuerpo, sostenía que el frío contrae, aprieta y dificulta la apertura, mientras que el calor relaja y permite la salida. Para que el niño pudiera nacer, el cuerpo de la madre debía ser, en sentido literal, derretido, suavizado por el calor. Las mujeres sudaban, se ahogaban, pero el fuego no se apagaba ni un minuto. La preparación del espacio recordaba la preparación de un búnker en caso de asedio. La partera revisaba personalmente cada rincón. Las rendijas en puertas y ventanas se sellaban con estopa o trapos. ¿Por qué tanta hermeticidad? Aquí la fisiología se entrelazaba estrechamente con el pensamiento mágico. Por un lado, se temía a las corrientes de aire, que podían traer aire maligno y provocar fiebre. Por otro lado, cada rendija era una puerta para fuerzas oscuras. En la conciencia medieval, el momento del parto era el instante en que la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se debilitaba. El alma del niño proviene de allí, y en este portal abierto puede infiltrarse el mal. Existía una creencia arraigada de que los espíritus malignos, hadas o brujas, podían entrar a la habitación a través de la cerradura. Por eso, las cerraduras se sellaban cuidadosamente. Era una regla de seguridad obligatoria, tan importante como hoy en día lavarse las manos. Se prestaba especial atención a lo que veía la mujer. Se retiraban de las paredes cualquier pintura o tapiz que mostrara escenas aterradoras, bestias salvajes o rostros deformes. Si había animales domésticos en la casa, como perros o gatos, eran expulsados sin piedad. Y no solo se trataba de higiene, dominaba la teoría de la imaginación materna. La gente creía que si una mujer embarazada o en trabajo de parto miraba algo aterrador, se asustaba o veía una deformidad, esa impresión se grabaría instantáneamente en el niño. Si veía una liebre, el niño nacería con labio leporino. Si veía un oso, sería peludo. Por lo tanto, se intentaba convertir la habitación en un lugar visualmente seguro y tranquilo. Las familias adineradas colgaban frente a la cama telas caras o íconos con imágenes de santos para que la mirada de la mujer se posara solo en lo hermoso y piadoso. La propia cama también se preparaba de manera especial. Los edredones y sábanas caras a menudo se retiraban, reemplazándolos con paja y viejos lienzos que no importaba ensuciar con sangre. El suelo alrededor de la cama se cubría con hierbas, lavanda, romero o simplemente heno fresco. Esto mitigaba un poco los olores de sudor y miedo, creando una ilusión de frescura en la habitación calurosa y sofocante. En esta habitación, aislada del mundo exterior, se creaba un microclima especial. Era una zona de cuarentena, pero no médica, sino espiritual.
La mujer estaba aislada de las preocupaciones cotidianas, de las noticias, del ruido de la calle. La partera se convertía en la comandante de esta fortaleza. Ella decidía quién podía entrar y quién debía quedarse afuera. Y la regla más importante de este espacio era: ningún hombre. Tan pronto como comenzaban las contracciones, el esposo, el padre, los hermanos eran expulsados de esta parte de la casa. Se les dejaba el papel de pasivos expectantes en algún lugar abajo, junto a la chimenea en el salón común, o incluso se les enviaba a la iglesia a rezar. El parto era un misterio exclusivamente femenino. La presencia de un hombre no solo se consideraba indecorosa, sino peligrosa. Se creía que la energía masculina podía perturbar la naturaleza y detener el parto. Las excepciones eran extremadamente raras y siempre significaban una catástrofe. Así se creaba la sala de partos de la Edad Media, oscura, calurosa, oliendo a cera de velas, humo de la chimenea y hierbas aromáticas, con las cerraduras tapadas y las ventanas bien cubiertas. Era un útero artificial, construido dentro de la casa, para hacer la transición del niño de un mundo a otro lo más suave posible. La partera inspeccionaba sus dominios. Las ventanas estaban cerradas, el fuego ardía, el agua se calentaba, las personas innecesarias habían sido retiradas. La escena estaba lista. Ahora se podían sacar las herramientas y comenzar con lo que la habían llamado. Si un farmacéutico moderno echara un vistazo a la bolsa de una partera medieval, probablemente pensaría que se trata de un kit de brujería, y no de uno para curar. Pero para una persona del siglo XIV, no existía ninguna diferencia entre medicina, magia y fe. Todos eran herramientas de supervivencia. Y cuando una mujer comenzaba a gemir de dolor, se utilizaba todo lo que pudiera ayudar, sin distinguir entre lo científico y lo sobrenatural. La base del arsenal eran las hierbas. Las parteras eran, sin duda, las mejores botánicas de su tiempo. Conocían las propiedades de las plantas no por libros, sino por el tacto y el olor. La hierba principal de las parteras era la artemisa, o ajenjo. La llamaban la madre de las hierbas. Se creía que la artemisa tenía una conexión especial con el organismo femenino. Se preparaba en forma de té amargo, se hacían compresas en el abdomen o incluso se ahumaba la habitación con su humo. Y esto no era una superstición vacía. Investigaciones modernas confirman que algunas especies de artemisa contienen sustancias capaces de estimular las contracciones del útero. Es decir, en esencia, utilizaban un análogo natural de los medicamentos modernos para inducir el parto, aunque era extremadamente inestable y peligroso en una dosificación incorrecta. La segunda hierba importante era la verbena. Se utilizaba para acelerar la expulsión de la placenta. Y para calmar el dolor, se empleaban decocciones de amapola o beleño, plantas que contienen potentes y a veces venenosos alcaloides. La línea entre medicina y veneno era muy delgada, y la maestría de la partera residía precisamente en el conocimiento de la medida. Una gota más, y el corazón de la parturienta podría detenerse. Pero cuando las hierbas no ayudaban, la partera sacaba lo que hoy llamaríamos joyas. Piedras. En la Edad Media se creía que los minerales poseían un alma viva y energía. Esto se llamaba litoterapia. La más valiosa, como ya hemos mencionado, era la piedra del águila, o etita. Pero había otras. Por ejemplo, la jaspe roja o sangre de toro. Según el principio de lo similar cura lo similar, la piedra roja debía detener el sangrado. Se aplicaba en los muslos o se le daba a la mujer para que la sostuviera en la mano. Si la familia tenía dinero, se utilizaba perla molida o corales disueltos en vinagre o vino, un elixir caro que debía dar fuerza. Pero el instrumento más sorprendente para nosotros era la tecnología de uso de estas piedras. Esa misma piedra de águila se ataba al muslo izquierdo de la parturienta al inicio del parto. Se creía que su magnetismo atraía al bebé hacia abajo, hacia la salida. Pero tan pronto como el bebé aparecía, la partera debía mostrar maravillas de reacción. La piedra debía ser arrancada instantáneamente de la pierna y trasladada hacia arriba, al pecho o al hombro. ¿Por qué? Porque las parteras temían pánicamente la caída del útero. Creían que la piedra era tan poderosa que si no se retiraba de abajo, sacaría todas las entrañas de la mujer. Al moverla hacia arriba, de alguna manera anclaban los órganos dentro del cuerpo. Si la situación se volvía crítica, los objetos físicos cedían su lugar a las reliquias espirituales. Aquí la Iglesia no solo no interfería, sino que participaba activamente en el proceso. Los monasterios guardaban sagradas reliquias especiales, que se alquilaban por dinero durante el tiempo del parto.
Podía ser el cinturón de Santa Margarita o incluso el cinturón de la Virgen. Por supuesto, no el verdadero, sino una copia bendecida, un trozo de tela o pergamino con oraciones. Este cinturón se traía solemnemente a la casa y se ataba alrededor del abdomen de la parturienta. Se creía que la reliquia asumía parte de los sufrimientos. Era un enorme mercado. Las ricas abadías tenían buenos ingresos enviando sus reliquias a las casas de las damas nobles. A veces se utilizaban viejos y desgastados pergaminos con oraciones escritas en ellos. La partera podía colocar dicho pergamino sobre el abdomen de la mujer o dárselo en las manos. Existía también una práctica que hoy parece absurda, pero que en aquel entonces era la norma. Oraciones comestibles. La partera escribía palabras sagradas o fórmulas mágicas, por ejemplo, el conocido palíndromo Sator Arepo, en un trozo de queso o mantequilla, y se lo daba a la mujer que estaba dando a luz para que lo comiera. La lógica era infalible. La palabra sagrada debía entrar directamente en el cuerpo para actuar de manera directa sobre el niño y el útero desde adentro. Entre los amuletos se encontraban cosas realmente extrañas: garras de animales, patas secas de topos, dientes de lobo. Todo esto colgaba del cuello o se encontraba debajo de la almohada. ¿Para qué? Para ahuyentar a los demonios que pudieran interferir en el parto. El efecto psicológico de estas acciones era colosal. En el momento de un dolor insoportable y miedo, se le daba a la mujer un objeto mágico y se le decía: «Esto ayudará. Has salvado a cientos de otras». Y a menudo funcionaba. La fe y la calma permitían que los músculos se relajaran y el proceso avanzaba más fácilmente. Así, el botiquín de la partera era un modelo del mundo medieval en miniatura. Allí estaban las hierbas, la fuerza de la naturaleza, las piedras, la fuerza de la tierra, y las reliquias, la fuerza celestial. La partera hacía malabares con estas herramientas, tratando de encontrar la clave para cada caso específico. Era, al mismo tiempo, médico, farmacéutica y sacerdotisa. Pero incluso con todo este arsenal, no podía manejarlo sola. Necesitaba un equipo de apoyo. Y ese equipo ya se estaba reuniendo en aquella misma habitación sofocante. Mientras la partera preparaba los instrumentos, la habitación se llenaba de gente. Pero entre ellos no había ni un solo hombre. En este teatro de la vida, los papeles masculinos terminaban en el momento en que se concebía al niño, y se reanudaban solo después de su bautizo. ¿Dónde estaba el padre en estas horas decisivas? Normalmente, el esposo de la parturienta se encontraba en un estado de angustiante y pasiva espera. Se le prohibía estrictamente incluso acercarse a la puerta de la sala de partos. En las casas ricas se sentaba en el salón principal, recibiendo a los invitados y haciendo como si estuviera tranquilo. En las casas pobres, a menudo se iba a casa de los vecinos o a la taberna, y los más devotos se dirigían a la iglesia y se arrodillaban durante horas, esperando la noticia. Esta prohibición era tan estricta que existían anécdotas históricas sobre hombres que se disfrazaban de mujeres para poder entrar en la habitación y ver el misterio. Y si los atrapaban, el castigo era severo. Se creía que la presencia de un hombre perturbaba la modestia de la naturaleza y podía llevar a que el parto se detuviera o que el niño naciera con deformidades. Pero la mujer no estaba sola. A su alrededor se reunía toda una multitud. Eran las llamadas kumushki. En inglés existe la palabra gossip, que hoy significa chisme o chismosa, pero en la Edad Media tenía un significado completamente diferente y elevado. Provenía del antiguo inglés gossip, que significa pariente en Dios, una pariente espiritual. Así se llamaba a las mujeres que estaban presentes durante el parto y que luego se convertían en madrinas. No era simplemente una reunión de amigas para tomar té. Era un duro equipo de trabajo. Dar a luz en la Edad Media era un deporte de equipo. La partera era la capitana y las kumushki eran sus marineras. Sus tareas eran puramente físicas. En una época sin anestesia, la parturienta podía convulsionarse de dolor, forcejear y perder el juicio. La tarea de las ayudantes consistía en sostenerla. Una sostenía los hombros, otra las piernas, una tercera secaba el sudor y una cuarta traía bebida. A menudo se requería una considerable fuerza física para mantener a la mujer en la silla de parto o en la cama durante las contracciones más intensas. Pero esta reunión también tenía otra función, social. El parto se convertía en un club femenino cerrado. Se traía la mejor comida y bebida a la habitación. Un atributo obligatorio era el koidl,
una bebida caliente de vino o cerveza mezclada con huevos, azúcar y especias. Esta bomba calórica estaba destinada a la parturienta para darle fuerzas, pero todos los presentes la consumían. Las mesas estaban repletas de delicias. Esto parece un extraño contraste. En el centro de la habitación, una mujer grita de dolor insoportable, mientras a su alrededor las vecinas comen, beben y conversan en voz alta. Sin embargo, este ruido era necesario. Las mujeres contaban historias sobre sus partos, bromeaban, se animaban mutuamente. Era una poderosa herramienta de apoyo psicológico. Creaban un muro de solidaridad femenina, diciendo con su presencia: «Mira, somos 5, todas hemos pasado por esto y hemos sobrevivido. Tú también sobrevivirás». Ahuyentaban el miedo. La tercera función de estas mujeres era legal. En un mundo sin pruebas de ADN ni cámaras de vídeo, eran precisamente las Kumushki las que garantizaban la legalidad. Debían observar atentamente cómo salía el bebé para luego confirmar bajo juramento: «Sí, este es el mismo infante que salió del vientre de esta mujer». Nadie lo sustituyó mientras la madre estaba inconsciente. Nadie trajo a un niño ajeno en una bolsa de agua caliente o en una canasta. Esto era especialmente relevante en los partos reales, donde había decenas de testigos. Pero incluso en la familia de un simple artesano se necesitaban testigos para que no surgieran disputas sobre la herencia. Si el niño nacía vivo, pero moría unos minutos después, eran estas mujeres las que atestiguaban. Nosotros escuchamos el llanto. Según las leyes de aquella época, si un niño emitía al menos un sonido, se consideraba que había entrado en los derechos de herencia, aunque solo fuera por un momento, y esto cambiaba el orden de la división de los bienes del padre. Por lo tanto, los oídos de todos los presentes estaban tensos al máximo. Solo hubo un caso aterrador en el que se permitía la entrada de un hombre en este lugar estrictamente femenino, y si las mujeres lo veían en el umbral, se ponían pálidas y se persignaban. Era el barbero cirujano. Solo se le llamaba cuando ya no había esperanzas de un desenlace natural. Las parteras no tenían derecho a usar instrumentos quirúrgicos. Trabajaban con las manos, hierbas y masajes. Si el niño quedaba atrapado de forma irreversible y la partera comprendía que estaba impotente, enviaban a buscar al cirujano. Su llegada casi siempre significaba una sentencia de muerte para el niño, y a menudo también para la madre. La tarea del cirujano en esos tiempos no era realizar una cesárea y salvar a ambos. La cesárea se hacía solo a las madres fallecidas para salvar al niño para el autismo. Su tarea era aterradora: extraer al feto en partes para salvar la vida de la madre. Venía con ganchos y cuchillos. Por lo tanto, la figura del hombre en la puerta de la sala de partos era un mensajero de la muerte, la pesadilla más espantosa de cualquier mujer. Pero mientras todo va bien, no hay hombres aquí. La habitación está sofocante, huele a vino y sudor. Se oyen voces femeninas interrumpiendo los gemidos. La partera ordena: «¡Aguanten fuerte!». Se acerca la culminación de este largo día. Cuando llegaba la etapa decisiva, la atmósfera en la habitación cambiaba. Las bromas se apagaban, las oraciones se volvían más fuertes. Nos acercamos a la cuestión más dolorosa de los partos medievales. ¿Cómo soportaban las mujeres este dolor sin anestesia? La medicina actual considera el dolor como un problema que debe ser eliminado. La conciencia medieval lo veía como una inevitabilidad e incluso como un sentido superior. La Iglesia enseñaba que los dolores de parto eran un castigo directo por el pecado de Eva. En el libro del Génesis se dice: «Con dolor darás a luz a tus hijos». Por lo tanto, el intento de eliminar completamente el dolor del parto era visto por algunos teólogos como una disputa con el designio divino. El dolor no debía ser eliminado, sino vivido como una forma de redención. Pero eso es teoría. En la práctica, al ver a la mujer sufriendo, la partera hacía todo lo posible para aliviar su sufrimiento, equilibrándose entre la medicina y la magia. Lo primero que llamaría la atención de una persona moderna sería la posición de la parturienta. En el cine estamos acostumbrados a ver a mujeres acostadas de espaldas en camas altas, pero en la Edad Media esto era una rareza. Los médicos y parteras de esa época comprendían perfectamente las leyes de la física. La gravedad debía ayudar, no obstaculizar. Por lo tanto, la mayoría de los partos se realizaban en posición vertical, sentadas, de rodillas o en cuclillas. La principal herramienta en las casas ricas era la silla de parto. Era un trono de madera bajo con reposabrazos y respaldo, pero su asiento tenía forma de herradura, con un gran corte en la parte delantera.
A menudo estas sillas eran plegables y se heredaban en la familia como una joya. La partera se sentaba en un banco bajo frente a esta silla, literalmente a los pies de la parturienta, lista para recibir al bebé. Detrás, la mujer era sostenida por ayudantes, a veces actuando como el respaldo vivo de la silla. Si no había silla, se utilizaban las rodillas del esposo, en aquellas raras culturas donde se permitía, o más frecuentemente, las rodillas de una vecina fuerte y experimentada. El método de dar a luz de rodillas era tan común que en muchos idiomas la expresión recibir al niño en las rodillas se convirtió en sinónimo de dar a luz o adoptar. La partera trabajaba físicamente tanto como la madre misma. Sus manos estaban en constante movimiento. El principal recurso era el calor y el aceite. Ella frotaba continuamente aceite de oliva o de linaza calentado en el abdomen y la espalda de la mujer. Se creía que esto no solo hidrataba la piel, sino que también engrasaba los caminos internos, ayudando al bebé a deslizarse. El masaje del perineo era un procedimiento obligatorio. La partera intentaba estirar manualmente los tejidos para prevenir desgarros que, en condiciones de ausencia de cirugía, podían dejar a la mujer con una discapacidad de por vida. Pero cuando los métodos físicos se agotaban, se recurría a la psicología. Las parteras eran expertas en su gestión. Utilizaban la llamada magia simpática, el principio de similitud. Si la dilatación avanzaba lentamente, la partera comenzaba a abrir en la habitación todo lo que podía. Destapaba botellas, deshacía nudos en la ropa de todos los presentes, deshacía las trenzas de la parturienta, abría cofres y armarios. Esta acción visual y ritual debía dar una señal al cuerpo: ábrete. Existía una costumbre conmovedora y un poco extraña relacionada con el esposo. Aunque al hombre no se le permitía entrar en la habitación, su presencia se creaba simbólicamente. A la parturienta se le podía cubrir con la capa del marido o darle su cinturón. En algunas regiones se obligaba a la mujer a ponerse los pantalones del marido. La lógica era doble. Por un lado, se creía que la fuerza masculina y el olor de la persona amada le darían valor. Por otro lado, existía la creencia de que de esta manera parte del dolor se transfería mágicamente al marido, aliviando el sufrimiento de la esposa. La partera hablaba constantemente con la parturienta, pero su tono cambiaba. Al principio de las contracciones eran suaves persuasiones y oraciones. Pero en el momento de los esfuerzos, la partera se convertía en una entrenadora estricta. Podía gritar, dar órdenes e incluso dar bofetadas si la mujer caía en la histeria y perdía el control. La tarea era una: hacer que la mujer trabajara. Respira, empuja, no te compadezcas. Estas órdenes sonaban en todos los idiomas de Europa. Se le daba un papel especial a la respiración. Aunque no tenían cursos de preparación para el parto, las parteras experimentadas enseñaban intuitivamente a las mujeres a respirar profundamente, con el vientre, para calmar el pánico. Si la mujer comenzaba a ahogarse o a perder el conocimiento, le acercaban vinagre fuerte o plumas quemadas a la nariz. En los momentos más difíciles, la partera podía aplicar la técnica de sacudida. Si el proceso se detenía, levantaban a la mujer por los brazos, la hacían caminar por la habitación, saltar obstáculos o incluso la sacudían ligeramente, con la esperanza de que el movimiento mecánico ayudara al bebé a descender. Era peligroso, pero a veces funcionaba. Y todo ese tiempo, en la habitación no cesaba la oración colectiva. Las comadres leían en voz alta salmos, invocando la ayuda de las santas patronas del parto, Santa Margarita o Santa Ana. Este recitado rítmico inducía a la parturienta a un estado similar al trance, ayudando a desviar la atención del dolor hacia el ritmo de las palabras. La culminación llegaba cuando aparecía la cabeza. Aquí la destreza de la partera pasaba la prueba más importante. No solo necesitaba atrapar al bebé, tenía que evitar que saliera demasiado rápido para no desgarrar a la madre, pero también evitar que se quedara atascado. Actuaba a ciegas, guiándose solo por las sensaciones de las yemas de los dedos, cubiertas de aceite y sangre. En el momento en que el bebé finalmente abandonaba el cuerpo de la madre, la partera realizaba la primera acción crucial. Verificaba si el cordón umbilical estaba enrollado alrededor del cuello. Un rápido y preciso movimiento del dedo podía salvar una vida. Si el bebé no lloraba de inmediato, ella lo daba la vuelta, lo frotaba, a veces le rociaba la cara con vino frío o agua. El primer llanto del recién nacido era una señal de victoria. En ese momento la tensión en la habitación estallaba en lágrimas de alegría y oraciones de agradecimiento. Pero así sucedía en los casos felices. Desafortunadamente, no siempre la naturaleza era benévola. A veces, a pesar del aceite, las oraciones y los cofres abiertos, algo salía catastróficamente mal.
Y entonces la partera tenía que tomar decisiones que helaban la sangre en las venas, incluso de los hombres más experimentados. Pero a veces las oraciones se silencian y las alegres historias de las vecinas se interrumpen en medio de una frase. En la habitación se siente un pesado y resonante silencio. Solo se escucha la respiración agitada de la parturienta y el crepitar de la leña en la chimenea. Esto ocurre cuando las contracciones duran 2 días, las fuerzas de la mujer se agotan y el bebé no aparece. O lo que es aún más aterrador, la partera se da cuenta de que el bebé está en una posición incorrecta. En una época sin ultrasonido, la presentación incorrecta del feto era uno de los diagnósticos más temidos. Si el bebé venía de pies o estaba acostado de lado, esto a menudo significaba una sentencia de muerte para ambos. Pero la partera medieval no tenía derecho a rendirse. En ese momento, se convertía en una guerrera que libraba una batalla desesperada. Lo primero que se hacía era recurrir a la física rudimentaria. Las parteras utilizaban técnicas que hoy parecen bárbaras, pero que en ese entonces eran la única oportunidad. Se practicaba el sacudimiento. Varias mujeres fuertes tomaban a la parturienta por las manos y los pies, o la colocaban sobre una sábana, como en una hamaca, y comenzaban a sacudirla y balancearla con fuerza. La lógica era simple: forzar mecánicamente al feto a girar o descender por la inercia. Si esto no funcionaba, la partera se untaba las manos con aceite hasta los codos y trataba de hacer lo que hoy hacen los cirujanos en un quirófano: un giro interno del feto. Intentaba manualmente, dentro del útero, girar al bebé a la posición correcta. Era un procedimiento doloroso. El riesgo de introducir una infección con manos sucias era colosal. El riesgo de ruptura del útero era aún mayor. Pero la alternativa era la muerte, así que se arriesgaban. Sin embargo, el mayor miedo del hombre medieval no era la muerte física. Más aterrador que la muerte del cuerpo era la pérdida del alma. Según los dogmas de la iglesia de esa época, un bebé no bautizado no podía entrar en el paraíso. Su alma iba al limbo, un lugar donde no hay tormentos infernales, pero tampoco hay luz divina. Para los padres creyentes, la idea de que su hijo vagaría eternamente en la oscuridad era insoportable. Y aquí la partera posee únicos que ningún laico más tenía. Si ella veía que el niño podía morir durante el parto, estaba obligada a realizar un bautismo de emergencia. No necesitaba un sacerdote ni un bautisterio. Solo necesitaba agua y las palabras correctas. La iglesia elaboraba instrucciones completas para las parteras: cómo bautizar a un niño que aún no había nacido completamente. Si de la matriz solo aparecía una mano, un pie o una cabeza, la partera debía verter agua sobre esa parte del cuerpo y pronunciar la fórmula: Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se consideraba un sacramento válido. Si el niño sobrevivía, en la iglesia simplemente se completaba el rito, pero no se volvía a bautizar. Incluso existían herramientas especiales, parecidas a jeringas, para rociar agua bendita sobre el niño que aún estaba profundamente en el canal de parto. El objetivo principal de la partera en ese momento crítico no era salvar la vida del cuerpo. Eso estaba en manos de Dios, sino salvar el alma para la eternidad. Si se presentaba la terrible elección, salvar a la madre o al niño, la iglesia y la sociedad a menudo se inclinaban hacia salvar al niño, precisamente por su bautismo. La madre ya estaba bautizada, su alma estaba a salvo, pero el bebé no. Pero ¿qué pasa si todos los esfuerzos son en vano? El niño no sale, no hay latido, y la madre se apaga ante los ojos. Entonces se tomaba la decisión más aterradora. A menudo escuchamos el término cesárea. La leyenda dice que así nació Julio César, pero eso es un mito. En la antigua Roma y en la Edad Media no se realizaba una cesárea en una mujer viva con el fin de salvar a ambos. Era imposible. Sin anestesia, antibióticos y la habilidad de suturar el útero, la mujer inevitablemente moría de shock doloroso o pérdida de sangre. El parto por cesárea en el siglo XIV era una operación post-mortem. Existía una ley, Lex Caesarea, que exigía: si una mujer embarazada moría, no podía ser enterrada con el feto dentro. El niño debía ser extraído. En primer lugar, para intentar salvarlo, si aún estaba vivo. En segundo lugar, para bautizarlo, si estaba a punto de morir. En tercer lugar, para enterrarlos por separado, en tierra consagrada. La partera debía tener nervios de acero. Tan pronto como constataba la muerte de la madre, acercando un espejo a su boca o una pluma para asegurarse de que no había respiración, debía tomar un cuchillo o una navaja.
A veces se llamaba a un barbero para esto, pero a menudo no había tiempo. La partera realizaba la incisión ella misma. Se han conservado miniaturas que representan estas trágicas escenas. Una mujer yace inmóvil, mientras la partera extrae al bebé de su vientre para inmediatamente pasárselo al sacerdote. Había otro escenario, del que se intentaba no hablar en voz alta. Si la madre estaba viva, pero el niño había muerto dentro y no podía salir, se convertía en una amenaza mortal para la mujer. Comenzaba la descomposición, el sepsis. Para salvar a la madre, era necesario extraer el feto muerto. La partera no tenía derecho a usar instrumentos cortantes en una mujer viva. Para esto se llamaba a cirujanos hombres. En su arsenal había horribles herramientas, ganchos y pinzas con bordes afilados. Esto se llamaba operación de destrucción fetal. El médico literalmente extraía al feto en partes para liberar a la mujer. Era un procedimiento sangriento y brutal que se realizaba sin anestesia, mientras 5 ayudantes sostenían a la desafortunada. La tasa de supervivencia tras tal intervención era baja. A menudo comenzaba la fiebre puerperal, una infección que mataba a la mujer en unos pocos días. Por eso la partera se resistía hasta el último momento. Usaba todas las hierbas, todos los conjuros, todas las manipulaciones manuales, solo para no llamar al cirujano. Porque sabía, en cuanto apareciera un hombre con un maletín de herramientas en la puerta, la muerte entraría en la casa. Pero volvamos a un desenlace más feliz. Imaginemos que el complicado giro tuvo éxito. La experiencia de la partera y las oraciones ayudaron. El niño, azul y silencioso, finalmente salió deslizándose sobre las sábanas ensangrentadas. En ese momento, la partera realiza otro milagro, la reanimación. Lo frota, succiona la mucosidad de su boca, le da palmadas. Y de repente se escucha un débil y ronco llanto. Ese sonido fue para los presentes más dulce que cualquier música. La vida ha triunfado. Ahora comenzaba la siguiente etapa, la lucha por la supervivencia del recién nacido en las primeras horas de su estancia en este frío mundo. Tan pronto como se escuchaba el primer llanto y la partera anunciaba, ¡está vivo!, la tensión en la habitación se transformaba en una actividad apresurada. Pero para el recién nacido, las pruebas apenas comenzaban. Si la medicina moderna predica la adaptación suave, contacto piel a piel, luz tenue y silencio, el bebé medieval caía en manos que estaban listas para moldearlo, corregirlo y endurecerlo. Lo primero que había que hacer era cortar el cordón umbilical. No era solo una acción técnica, sino un ritual que definía el futuro. Las parteras creían que la longitud del segmento dejado del cordón umbilical influía en la fisiología. Si nacía un niño, se intentaba dejar el cordón más largo, ya que creían que esto estaba directamente relacionado con el tamaño de su virilidad en el futuro. Si nacía una niña, el cordón se cortaba más corto, pero no demasiado. De lo contrario, se creía que sería tartamuda o estéril. El nudo en el ombligo se ataba con especial cuidado. Su forma, según la creencia, determinaba cuántos hijos más tendría esa madre. Luego, el bebé debía ser lavado. Pero no solo con agua. En la palangana con agua tibia se añadía vino, para desinfectar, aunque no conocían esa palabra, y sal. La sal tenía un profundo significado simbólico. Protegía de la corrupción y, se creía, endurecía la delicada piel. Se frotaba al bebé con sal, como si fuera un trozo de carne antes de secarse. Se consideraba que sin esto, su piel quedaría blanda y vulnerable a las enfermedades. Después del lavado, llegaba la etapa que hoy horrorizara a los pediatras. La etapa de modelado. La gente medieval estaba convencida de que el niño nacía inacabado, blando, como cera o arcilla. Y la tarea de la partera era darle forma humana, mientras aún estaba caliente. La partera, con sus manos fuertes y experimentadas, comenzaba literalmente a moldear la cabeza del recién nacido, dándole una forma redondeada y noble, ya que el paso por el canal de parto a menudo deformaba el cráneo. Estiraba la naricita para que quedara recta, acomodaba las orejas para que no sobresalieran, e incluso masajeaba los pezones para extraer de ellos lo que se conoce como leche de bruja, un líquido que a veces aparece en los recién nacidos debido a las hormonas de la madre. Cuando terminaba el moldeo, comenzaba el proceso de envoltura. En nuestra concepción, envolver al bebé es un acogedor capullo. En la Edad Media, era una construcción ingenieril. Se estiraba al recién nacido en línea recta. Las piernas se mantenían firmemente juntas y los brazos se extendían a lo largo del cuerpo.
Luego comenzaban a envolverlo con largas cintas de lino, capa por capa, apretando los nudos con fuerza. Al final, el niño se convertía en un tronco inmóvil, una pequeña momia que no podía mover ni un dedo. ¿Por qué tal crueldad? La razón radicaba en el miedo. La gente creía que el cuerpo del niño era tan caótico que, si no se fijaba de manera rígida, crecería torcido, jorobado o, lo que era peor, comenzaría a gatear en 4 patas como un animal. La posición vertical del cuerpo se consideraba la principal diferencia entre el ser humano y la bestia, y la rectitud debía establecerse desde las primeras horas de vida. En tal capullo, el niño se mantenía durante meses, solo se le desenrollaba para cambiar los pañales. Pero la principal amenaza para el recién nacido, en esas primeras horas, no eran las piernas torcidas, sino las fuerzas sobrenaturales. Mientras el niño no fuera bautizado oficialmente en la iglesia, se encontraba en una zona de riesgo colosal. La pesadilla más aterradora para los padres era el intercambio. Existía una creencia generalizada de que las hadas, los elfos o los demonios envidiaban a los humanos y querían robar a un niño humano sano y hermoso, sustituyéndolo por uno de los suyos. Un cambiado. El sustituto podía parecer un bebé común, pero era malvado, glotón y nunca dejaba de llorar. O podría ser un trozo de madera encantada que moría después de unos días. Para proteger al niño de ser secuestrado, la luz en la habitación nunca se apagaba. El fuego en la chimenea debía arder con fuerza. Los seres malignos temen al fuego. Junto a la cuna se colocaban objetos de hierro, tijeras, tenazas o un cuchillo. El hierro se consideraba el mejor amuleto contra la magia de las hadas. La cuna en sí también era objeto de debate. En los primeros días, a menudo no se colocaba al bebé en ella, sino que se le sostenía en brazos o se le mantenía en una cesta cerca del fuego. Existía la teoría de que un balanceo demasiado fuerte podría desajustar el cerebro inmaduro del niño, convirtiéndolo en un tonto. Si se balanceaba, se hacía con cuidado. Y por último, la cuestión de la alimentación. Aquí se encuentra una de las razones de la monstruosa mortalidad infantil de esa época, de la que la gente ni siquiera sospechaba. Hoy sabemos que la primera leche de la madre, el calostro, es un tesoro de inmunidad. Pero la medicina medieval consideraba el calostro perjudicial, sucio, un residuo de sangre coagulada. Por lo tanto, en los primeros días no se le daba al bebé el pecho de la madre. ¿Con qué lo alimentaban? A menudo con un trapo empapado en vino dulce, miel o leche de vaca. Imaginen el impacto en el intestino estéril de un recién nacido. Mientras la madre se limpiaba de la leche vieja, se buscaba una nodriza para el niño. La elección de la nodriza era un asunto de importancia estatal cuando se trataba de la nobleza, y una cuestión de supervivencia para la gente común. Se creía que con la leche se transmitía no solo la salud, sino también el carácter. Si la nodriza era tonta, el niño crecería tonto. Si ella era propensa a la embriaguez o la depravación, esos vicios se transferirían al bebé. Por lo tanto, la partera sometía a las candidatas a un verdadero examen. Observaba el color de su piel, la firmeza de su pecho, exigía que mostraran los dientes e incluso probaba la leche. Debía ser dulce, blanca y sin olores extraños. Las mujeres pelirrojas, por cierto, a menudo se casaban. Se creía que su leche era demasiado caliente y haría que el niño fuera irritable. La nodriza ideal es una morena tranquila, saludable y con buen apetito. En estas primeras horas, a menudo separaban a la madre y al niño. La madre debía descansar y recuperarse, mientras que las niñeras y la partera se ocupaban del bebé. Él yacía bien envuelto, con un pequeño amuleto en el cuello, en una habitación que olía a humo y ajo, otro remedio contra los espíritus, bajo la protección de unas tijeras de hierro. Este pequeño bulto acababa de sobrevivir al viaje más peligroso de su vida. Pero para la partera, el trabajo aún no había terminado, porque en la cama vecina yacía una mujer cuya vida aún pendía de un hilo. El parto había terminado, pero comenzaba el peligroso periodo posparto, que se llevaba casi tantas vidas como las propias contracciones. Parecería que lo peor ha quedado atrás. El niño llora, lo han bañado y lo han envuelto. La madre está viva, respira e incluso pide agua. La partera se seca el sudor de la frente. Las vecinas sirven vino. En la casa reina la euforia de la victoria. Pero la experimentada partera sabe, es demasiado pronto para relajarse. Justo ahora, en la tranquilidad y el sosiego de los días postparto, se acerca a la cama de la mujer el enemigo más traicionero de la Edad Media. Un enemigo que no se ve a simple vista y del que no protegen los amuletos. Su nombre es fiebre puerperal.
Hoy lo llamamos sepsis posparto o infección en la sangre. Pero para las personas del siglo XIV, era una enfermedad misteriosa y mística que atacaba de repente. La mujer podía sentirse perfectamente bien el primer y segundo día, pero en el tercer o cuarto día comenzaba el escalofrío. La fiebre alta se elevaba, el abdomen se volvía duro y doloroso, comenzaba la deliración. Y a menudo, una semana después de lo que parecían ser partos exitosos, en la casa ya se preparaban no para los bautizos, sino para los funerales. La tragedia radicaba en que nadie comprendía la verdadera causa. Pasarían 500 años hasta el descubrimiento de las bacterias. Ni la partera ni el médico sabían que sus propias manos, que apenas habían tocado trapos sucios, dinero o pomos de puertas, llevaban una amenaza mortal. El concepto de esterilidad no existía. Las telas que se utilizaban para absorber la sangre eran a menudo simplemente viejas trapos, lavados muchas veces, que se secaban en un polvoriento desván. Las parteras explicaban la fiebre a su manera. Según la teoría de los humores, se creía que si una mujer dejaba de tener de repente las secreciones posparto, la mala sangre golpeaba la cabeza o el corazón, causando fiebre. Por lo tanto, el tratamiento a menudo era bárbaro desde nuestro punto de vista. En lugar de combatir la infección, intentaban provocar una nueva hemorragia. Aplicaban sanguijuelas, hacían compresas calientes o daban a beber infusiones que provocaban vómitos, para sacudir el organismo. Lamentablemente, esto solo aceleraba el final. La muerte por fiebre puerperal era tan común que en algunas parroquias se le llamaba simplemente muerte en la cama, y se llevaba más vidas que los propios partos. Pero si una mujer tenía suerte y la fiebre la evitaba, comenzaba un largo periodo de recuperación, que se llamaba reposo. Este era una cuarentena oficial, que duraba generalmente de 3 a 6 semanas. Y este periodo es un ejemplo sorprendente de cómo la sociedad medieval cuidaba de la madre. Durante estas semanas, la mujer recibía privilegios increíbles. Estaba completamente exenta de cualquier trabajo doméstico. Se le prohibía cocinar, limpiar, hilar. Incluso en familias campesinas pobres, el marido o los parientes asumían todas las responsabilidades, porque interrumpir el descanso de la parturienta se consideraba un pecado. Ella yacía en la cama, como una reina, comía la mejor comida de la casa. A menudo le daban los últimos trozos de carne, para reponer la sangre, y recibía visitas. Sin embargo, este confort tenía su lado negativo. La mujer era considerada impura. Este concepto tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Los partos, relacionados con la sangre y el dolor, eran percibidos por la Iglesia como un evento que contaminaba la pureza ritual. Hasta que no pasaran 40 días, si había nacido un niño, u 80 días, si había nacido una niña. Sí, la discriminación comenzaba aquí, aunque en la práctica los plazos a menudo se promediaban a un mes. La mujer no tenía derecho a entrar en la iglesia. Para una persona profundamente creyente de la Edad Media, esto era un aislamiento terrible. No podía comulgar, no podía besar la cruz. Ella vivía en su casa como en una jaula de oro. La partera continuaba visitándola, supervisaba su recuperación y la ayudaba con el bebé, pero la sociedad mantenía su distancia. Incluso a los maridos, la iglesia les recomendaba abstenerse de la intimidad durante este periodo, asustándolos con la idea de que los niños concebidos durante la impureza nacerían leprosos o monstruos. Este periodo culminaba con un hermoso y significativo ritual llamado purificación eclesiástica, o en inglés, churching. Hoy en día, feministas e historiadores debaten sobre este ritual. Algunos lo ven como una humillación para la mujer, a quien se le obligaba a disculparse por dar vida. Otros, y cada vez son más, lo ven como una celebración del triunfo femenino. ¿Cómo sucedía esto? En el día señalado, la mujer se vestía con sus mejores ropas. A menudo, llevaba un manto blanco especial. Acompañada por la partera y sus fieles comadres, se dirigía al templo. Pero no podía entrar. Esperaba en el umbral, ante las puertas de la iglesia. Este era un momento dramático. Ella estaba en la frontera de 2 mundos, esperando el permiso para regresar a la comunidad de los hombres de Dios. El sacerdote salía a su encuentro con vestiduras festivas. Le leía salmos especiales, generalmente el Salmo 120. El Señor te guardará de todo mal. La rociaba con agua bendita y le entregaba una vela encendida. Luego tomaba el borde de su vestido o su mano, generalmente a través de un pañuelo, para no tocar su piel, y solemnemente la introducía en el templo, llevándola al altar. Era un regreso simbólico. La mujer volvía a ser un miembro pleno de la comunidad.
Agradecía a Dios por haber sobrevivido, porque todos entendían. Había caminado por el valle de la sombra de la muerte y había regresado. En ese momento, ella era la heroína. Después del servicio religioso, comenzaba la parte secular, el banquete de purificación. Y esta era, sin duda, la fiesta más alegre en la vida de una mujer medieval. El marido estaba obligado a preparar una mesa opulenta. Llegaron los vecinos, los familiares. El vino fluía a raudales. Las mujeres que hace un mes temblaban de miedo en la habitación oscura, ahora reían, discutían los detalles del parto. Los hombres durante estas conversaciones generalmente se sonrojaban y se apartaban. Y celebraban la vida. Para la partera, este banquete era el punto final de su trabajo. Se sentaba en un lugar de honor, recibía agradecimientos y el resto del pago. Si el bebé estaba sano y la madre alegre, esa era la mejor publicidad para sus servicios. Su reputación se fortalecía. Así, el ciclo se cerraba, del miedo y el dolor, a través del aislamiento y el peligro, hacia la celebración y la vida. Pero esta celebración no estaba al alcance de todos. Hablábamos de mujeres de familias comunes o ricas. Pero existía un mundo completamente diferente de partos. El mundo de los palacios reales, donde no había lugar ni para la comodidad ni para los secretos. Allí el nacimiento de un niño no era un asunto familiar, sino una cuestión de seguridad estatal, y se llevaba a cabo bajo la mirada de cientos de ojos. Si una ciudadana común o una campesina podía contar al menos con un relativo silencio y el apoyo de mujeres cercanas, la reina estaba privada de ese lujo. Para un monarca, el nacimiento de un hijo nunca fue un asunto familiar personal. Era una cuestión de seguridad estatal, geopolítica y prevención de guerras civiles. Por eso los partos reales se convertían en un espectáculo público que llenaría de horror a una mujer moderna. Imagina el dormitorio de la reina. Es un enorme salón, decorado con los más ricos tapices. Pero en esta sala no hay aire para respirar. Y no solo por la chimenea. La habitación está llena de gente. No solo están la partera y las damas de compañía. Allí se encuentran obispos, cancilleres, embajadores de potencias extranjeras y la alta aristocracia del reino. A veces el número de testigos llegaba a ser de 60 o 70 personas. ¿Para qué necesitaban esa multitud? La razón es una: el miedo a la falsificación. La historia ha conocido demasiados casos en los que, para preservar la dinastía o mantener el poder, las reinas simulaban un embarazo. Existía un enorme riesgo de que si la reina daba a luz a una niña muerta, la partera la cambiara en secreto por un niño vivo, comprado a una plebeya. Un heredero falso en el trono significaría que el país sería gobernado por un rey ilegítimo, y eso es un camino directo hacia la confusión y la sangre. Por eso, los embajadores y ministros estaban al lado de la cama, debían ver todo. Su tarea era certificar el hecho físico de la aparición del niño del vientre de la reina. No había puertas cerradas, no había intimidad. En ese momento, la reina dejaba de ser una persona y se convertía en un incubador estatal. Tenía que gemir y pujar bajo las miradas atentas y evaluadoras de decenas de hombres, quienes luego escribirían informes detallados a sus soberanos. El parto fue honesto, no hubo fraude. Para la partera invitada a la cama real, esto era una prueba de máximo nivel. Por un lado, recibía una gran cantidad de dinero y una pensión de por vida. Las parteras reales se convertían en ricas terratenientes. Pero por otro lado, se encontraba bajo fuego cruzado. Tenía que comandar no solo a vecinas, sino a duquesas y condesas que ofrecían toallas. Un movimiento en falso, un error, y podía ser acusada de traición. Si el heredero moría, siempre se culpaba a la partera, no a la apreciada semilla del rey. Existía un ritual especial llamado retiro en clausura. Aproximadamente un mes o mes y medio antes del parto, la reina se despedía oficialmente de la corte. Asistía a misa, pedía perdón por sus pecados, organizaba un banquete de despedida. Después de esto se retiraba a sus aposentos y las puertas se cerraban tras ella. Desde ese momento y hasta el mismo rito de purificación eclesiástica no veía la luz del día. Las ventanas se cubrían con pesadas cortinas, dejando arder solo las velas. Se creía que la calma y la penumbra la ayudarían a llevar a cabo un niño sano. En esta prisión dorada vivía durante semanas, rodeada solo de mujeres, en una atmósfera sofocante de espera. Pero la historia conoce casos en los que este sistema falló de la manera más trágica. Recordemos la famosa historia de la reina inglesa María Tudor, apodada la Sanguinaria.
Ella deseaba con fervor un heredero para mantener la fe católica en Inglaterra. Su vientre creció, se detuvieron sus reglas, sentía movimientos. Todo el país rezaba. Los embajadores enviaban despachos. En la fecha señalada, la corte se reunió en espera. Médicos y parteras estaban de guardia en la puerta. Pasó un día, una semana, un mes. El parto no comenzaba. El vientre empezó a desinflarse. Resulta que se trataba de un embarazo falso. Un estado psicosomático en el que el cuerpo de una mujer que anhela un hijo imita todos los signos, hasta el crecimiento del abdomen. Las parteras probablemente ya sospechaban esto, pero ¿quién se atrevería a decirle a la reina, que cortaba cabezas a diestro y siniestro, que su hijo era solo aire y esperanzas? Fue una vergüenza terrible y una tragedia personal, representada ante los ojos de toda Europa. El miedo a la sustitución era tan grande que dio origen a numerosas leyendas. La más conocida es la leyenda de la Calentador. Aunque esto ocurrió un poco más tarde, en el siglo XVII, las raíces del miedo son medievales. Cuando la esposa del rey Jacobo II dio a luz, comenzaron a circular rumores de que había perdido al verdadero niño y que una partera había llevado a la habitación a un nuevo bebé ajeno en un gran calentador metálico para la cama con doble fondo. Este rumor, por absurdo que fuera, le costó al rey el trono. La gente creyó que el heredero no era auténtico. Por eso, el protocolo exigía total transparencia. Si nacía un niño, los pregoneros corrían a las torres, comenzaban a tocar todas las campanas, encendían hogueras en las colinas y en las ciudades abrían barriles de vino para el pueblo. Si nacía una niña, las campanas guardaban silencio y la corte caía en una decepción educada. La reina se sentía culpable, como si no hubiera cumplido con su deber. La partera recibía un pago menor que por un niño. En este teatro del absurdo, la partera desempeñaba el papel de directora. No solo tenía que recibir al niño, sino también anunciar en voz alta y clara su sexo, para que todos en los rincones lejanos de la habitación pudieran oír. Debía mostrar al bebé a los testigos, a menudo incluso antes de que se cortara el cordón umbilical, para que todos se aseguraran de que estaba unido a la madre por carne y sangre. Los partos reales son el ejemplo más claro de cómo la biología se sometía a la política. Aquí no había lugar para la vergüenza. El cuerpo de la reina pertenecía a la corona, y la partera, al tocar ese cuerpo, tocaba la misma historia. Pero su papel como testigo no se limitaba al palacio. En el mundo de las personas comunes, la partera también a menudo actuaba como jueza y detective, y a veces tenía que desvelar secretos que la gente preferiría llevar a la tumba. Cuando la partera salía de la casa de la parturienta, no solo llevaba consigo el pago por su trabajo, sino también información que podía valer más que el oro. En una sociedad medieval, donde no existían registros escritos, pruebas de ADN ni policía moral, la partera se convertía en la principal detective, jueza y guardiana de secretos estatales. Su palabra en el tribunal pesaba más que el testimonio de una docena de hombres. Una de las obligaciones más frecuentes y dramáticas de la partera era establecer la paternidad. En aquellos tiempos, un niño nacido fuera del matrimonio se convertía en un serio problema económico para la comunidad. Si la madre soltera no tenía recursos, el cuidado del bebé recaía en la parroquia o el pueblo, algo que nadie deseaba. Las autoridades deseaban encontrar al padre para obligarlo a pagar, pero ¿cómo probar la paternidad si el hombre lo negaba todo? Aquí entraba en acción un mecanismo que los historiadores llaman interrogatorio bajo tortura. La Iglesia y la ley otorgaban a la partera el derecho de interrogar a la mujer en el momento culminante de las contracciones. La lógica era cruel, pero desde el punto de vista de una persona religiosa, impecable. Se creía que una mujer al borde de la vida y la muerte, experimentando un dolor sobrehumano, no se atrevería a mentirle a Dios. La partera tenía el derecho de literalmente detener la asistencia o amenazar con negarse a ayudar, exigiendo que se revelara el nombre. ¿Quién es el padre de este niño? Esta pregunta sonaba como una sentencia, y el nombre, gritado por la mujer en su delirio de contracciones, se registraba y se consideraba un hecho legalmente comprobado. Más tarde, en el tribunal, la partera testificaba. Ella lo nombró en el momento de sus agonías mortales. Y los jueces aceptaban esto sin reservas, obligando al hombre nombrado a pagar una multa o a casarse. La partera actuaba aquí como agente de la hacienda pública y de la policía al mismo tiempo. Pero su poder legal iba más allá. Las parteras fueron las primeras expertas forenses en la historia. Los llamaban a juicio para exámenes delicados. Por ejemplo, si un marido quería anular el matrimonio,
alegando que su esposa no era virgen o tenía defectos físicos que impedían el matrimonio, era examinada por una comisión de parteras experimentadas. Su veredicto decidía el destino de dinastías y capitales. Un papel aún más sombrío les esperaba en los casos de infanticidio, el asesinato de bebés. En la Edad Media, este era un crimen común. Las jóvenes pobres, desesperadas, a menudo se deshacían de sus recién nacidos. Si se encontraba el cuerpo de un bebé, se llamaba a la partera. Ella debía determinar si el niño había nacido muerto o si lo habían matado. Examinaba los pulmones, verificaba si había respirado, buscaba signos de violencia. Existía incluso un tipo especial de jurado, compuesto solo por mujeres, el jurado de matronas. Si a una mujer se le condenaba a muerte por ahorcamiento, pero ella afirmaba estar embarazada, la ejecución se posponía hasta el parto. Solo las parteras podían verificar la veracidad de sus palabras. Ellas entraban en la celda, examinaban a la condenada y emitían un veredicto. Está embarazada o está mintiendo. De su palabra dependía si la mujer viviría unos meses más o subiría al cadalso a la mañana siguiente. Sin embargo, este enorme poder tenía un lado oscuro y peligroso. Cuanto más poder tenían las parteras, más sospechas generaban. A finales del siglo XV, cuando en Europa comienza la histeria de la caza de brujas, las parteras se convierten en el grupo de riesgo número 1. El infame tratado Martillo de Brujas, publicado en 1487, contiene una aterradora frase. Nadie causa más daño a la fe católica que las parteras. ¿Por qué los inquisidores las odiaban tanto? La razón radicaba en su acceso a los bebés no bautizados. Según la demonología de la época, para los ungüentos de brujas que les permitían volar, se requería la grasa de niños no bautizados. ¿Y quién tenía acceso directo a ellos? ¿Quién podría fácilmente hacer pasar a un bebé muerto por un nacido muerto y esconder el cuerpo? La partera. ¿Quién podría robar sin ser vista la placenta o el cordón umbilical para la magia negra? La partera. Es por eso que las licencias eclesiásticas para parteras parecían instrucciones para desactivadores de bombas. En ellas se detallaba cómo eliminar los desechos biológicos. La partera juraba que enterraría la placenta profundamente en la tierra en un lugar secreto, para que ninguna bruja o hechicero pudiera desenterrarla. Se le prohibía llevar consigo cualquier partícula del lugar de nacimiento, ni trapos, ni cabellos, ni cordones umbilicales. Si se encontraba un trozo de cordón umbilical en el bolsillo, la partera podía ser enviada a la hoguera. La sociedad se encontraba atrapada en una relación ambivalente. Por un lado, la gente no podía prescindir de las parteras. Por otro, les tenían un miedo pánico. Si en la aldea comenzaban a morir animales o desaparecía la leche de las vacas, las miradas sospechosas se dirigían inmediatamente hacia aquella que sabía curar con hierbas y asistía en los partos. Ella sabe demasiado. Ella manda sobre la vida y la muerte. ¿No es un don del diablo? Hubo casos en los que las parteras mismas utilizaban este miedo. Vendían amuletos, pociones de amor, agua después del baño del bebé. Se creía que ayudaba con la infertilidad. Era un negocio peligroso. Mientras los clientes estuvieran satisfechos, la partera prosperaba. Pero bastaba con que alguien se ofendiera, y la denuncia a la Inquisición estaba lista. Así, la vida de una partera medieval era un caminar sobre la cuerda floja. Tenía que ser lo suficientemente piadosa para obtener la licencia del obispo, pero lo suficientemente sabia para ayudar donde la oración no era suficiente. Tenía que servir a la ley, denunciando a los padres de los hijos ilegítimos, pero al mismo tiempo guardar los secretos íntimos de sus ricas clientas. A finales del siglo XV, las nubes sobre la profesión comenzaron a oscurecerse. Y la amenaza no solo vino de los inquisidores que buscaban brujas, sino también de una fuente completamente inesperada. En las salas de parto comenzaron a llamar a aquellos a quienes nunca se había esperado allí. Hombres con diplomas universitarios y nuevos, fríos instrumentos. La era del dominio absoluto femenino sobre el parto estaba llegando a su fin. En el horizonte se perfilaba la figura de un médico hombre, y no venía a ayudar a la partera, sino a reemplazarla. Durante milenios, los partos fueron un territorio cerrado, donde a los hombres se les prohibía entrar bajo pena de vergüenza o incluso muerte. Era un secreto femenino, transmitido de madre a hija. Pero hacia finales del siglo XV y principios del siglo XVI, Europa comienza a experimentar un cambio tectónico. En las puertas de la sala de partos, que antes eran custodiadas por severas parteras, comienzan a golpear insistentemente los hombres. Y esta vez no vienen como esposos asustados, sino como dueños de la situación.
Este proceso no comenzó de un día para otro. Su precursor fue el florecimiento de las universidades y el renacimiento del interés por la anatomía. Los médicos hombres que durante siglos despreciaron el trabajo sucio con el cuerpo y prefirieron discutir sobre estrellas y humores, de repente prestaron atención a la mecánica del organismo humano. Comenzaron a diseccionar cuerpos, estudiar la estructura de los huesos y músculos. Y con horror descubrieron que las parteras, esas mujeres ignorantes, no sabían latín ni términos anatómicos. Comienza la gran batalla por el control del nacimiento. Y las armas en esta batalla no son solo conocimientos, sino también libros. En 1513, el médico alemán Eucarius Roslin publica el libro El herbario de mujeres embarazadas y parteras. Este fue el primer bestseller sobre obstetricia. La ironía era que el propio Roslin probablemente nunca había asistido a un parto en su vida. Simplemente compiló los trabajos de los antiguos griegos y romanos. Pero el hecho seguía siendo un hecho. Un hombre escribió un manual sobre cómo trabajar para las mujeres. Esto fue una señal. El conocimiento teórico, registrado en un libro, se volvía más importante que la experiencia práctica adquirida al lado de la parturienta. Pero la principal razón de la expansión de los hombres fueron las herramientas. Las parteras trabajaban con las manos. Su principal virtud era la sensibilidad de los dedos y la paciencia. Los hombres, en cambio, cirujanos y barberos, estaban acostumbrados a resolver problemas con hierro. Ellos introdujeron un enfoque instrumental en la obstetricia. La familia Chamberlain se convirtió en el símbolo de esta revolución. Esta dinastía de médicos hugonotes había huido a Inglaterra. Inventaron un dispositivo que cambió para siempre el curso de la historia: los forceps obstétricos. 2 cucharas curvadas que podían ser introducidas, agarrar la cabeza del bebé y sacarlo vivo, incluso si estaba atascado. Era un milagro. Lo que antes significaba la muerte del bebé y una terrible operación para extraerlo en partes, ahora se resolvía en minutos. Pero los Chamberlain no actuaron como científicos, sino como comerciantes. Mantuvieron su invento en secreto. Durante más de 100 años llevaron los forceps en un enorme cofre de madera con tallados dorados. Entraban en la habitación de la parturienta, echaban a todos los testigos, vendaban los ojos de la mujer, ponían música alta o sonaban campanillas para ahogar el ruido del metal y sacaban el instrumento. Salvaban a los que no tenían esperanza, ganaban enormes fortunas y creaban el mito de la superioridad del hombre médico. Miren, decían los aristócratas, la partera luchó durante días y no pudo hacer nada, pero llegó el doctor y lo resolvió en media hora. Nadie sabía que el doctor tenía en sus manos un instrumento secreto. Esto creaba la reputación de que el hombre era más inteligente y hábil por naturaleza. Por supuesto, la sociedad se resistía. La idea de que un hombre extraño tocara y mirara las partes íntimas del cuerpo de una mujer honesta parecía monstruosa. Los primeros hombres obstetras se vieron obligados a trabajar prácticamente a ciegas. Existían grabados donde el médico realizaba maniobras, introduciendo las manos a través de una sábana especial atada al cuello de la mujer, mientras él miraba al techo o hacia un lado, para no ofender su pudor. Los llamaban con el despectivo apodo de hombres parteras, que sonaba tan ridículo como hombre embarazado. Pero la moda resultó ser más fuerte que la vergüenza. La aristocracia fue la primera en recurrir a los servicios de médicos hombres. Esto se convirtió en una cuestión de prestigio. Si tus partos eran atendidos por una partera sencilla, eras una campesina. Si un costoso cirujano llegaba a tu casa con un chaleco de seda, eras una dama de alta sociedad. Luis XIV, el Rey Sol, consolidó esta tendencia al invitar a un hombre a asistir en el parto de su amante. Según la leyenda, él mismo quería observar el proceso desde un escondite, y el médico hombre era más complaciente que la partera. Junto con la moda, comenzó también una guerra de propaganda. La comunidad médica inició una campaña sistemática para desacreditar a las mujeres parteras. Las presentaban como viejas sucias, borrachas y supersticiosas, que arruinaban a los niños con sus conjuros. Los médicos afirmaban que las parteras eran demasiado groseras, que desgarraban los tejidos con sus largas uñas, aunque en realidad las parteras se cortaban las uñas muy cortas. Al final de la época de la que hablamos, la distribución de poder había cambiado para siempre. La partera, de ser la heroína principal, sacerdotisa y jueza, se convirtió en una figura subordinada, en una simple asistente. Se le dejó el derecho de atender solo partos fáciles, naturales, de los pobres. Pero tan pronto como surgía un problema, o tan pronto como el cliente tenía dinero, aparecía un hombre con un maletín de herramientas. La mujer perdió su autonomía.
El parto dejó de ser un proceso natural, un misterio femenino, que ocurría en la penumbra de la habitación. Comenzó a transformarse en un procedimiento médico, controlado por la ciencia, las herramientas y la autoridad masculina. Por supuesto, esto trajo sus frutos. El desarrollo de la anatomía y la higiene en el futuro salvará millones de vidas. Pero algo importante, humano e íntimo, se perdió. Al entrar en una nueva era, la obstetricia se convirtió en un campo de batalla, donde la mujer paciente se encontraba acostada de espaldas, una nueva posición, cómoda para el médico, pero no para ella. Mientras un hombre experto se erguía sobre ella, la partera medieval, con sus hierbas, oraciones y manos cálidas, se desvanecía en la sombra de la historia. ¿Pero desapareció sin dejar rastro? ¿O su legado aún vive en nosotros? Vamos a resumir este largo día. Hemos hablado mucho sobre lo que sucedía en la Tierra, en habitaciones sofocantes con persianas cerradas. Pero había otro participante en el nacimiento, que se encontraba a millones de millas de casa, pero cuya influencia se consideraba absoluta e inevitable. Este es el cielo. En la Edad Media, el ser humano no se concebía separado del cosmos. El nacimiento de un niño no era solo un acto biológico, sino un momento en el que una nueva alma se integraba en el complejo mecanismo del universo. Y de la posición de los engranajes de este mecanismo, planetas y estrellas, dependía todo: carácter, salud, riqueza e incluso muerte. Por lo tanto, tan pronto como se escuchaba el primer llanto del bebé, la partera o el padre, si sabía leer y escribir, no miraban el reloj, que casi no existía en los hogares, sino la posición del sol o las estrellas. Para las familias reales y la alta nobleza, la elaboración de un horóscopo o carta natal era un paso tan obligatorio como el bautizo. En las cortes a menudo había astrólogos de planta, que con astrolabios en mano esperaban el momento exacto del nacimiento del heredero. Y aquí recaía sobre la partera una responsabilidad inesperada. Ella era la única testigo del momento preciso de la llegada del niño. Una diferencia de 5 minutos podía cambiar el ascendente, el signo ascendente, y por lo tanto predecir un destino completamente diferente. Existen anécdotas históricas en las que los astrólogos suplicaban a la partera que retrasara el parto, o por el contrario, lo acelerara, para que el niño naciera bajo la influencia favorable de Júpiter, y no del maléfico Saturno. Por supuesto, físicamente es difícil retrasar un parto, pero nombrar la hora correcta de registro estaba completamente en su poder. La partera podía falsificar un poco la hora de nacimiento en favor de las estrellas, para darle al niño un mejor comienzo en la vida, al menos en papel. Pero la astrología no solo concernía a los reyes. La gente común también vivía según el calendario lunar. Existían días buenos y malos para nacer. Un niño nacido en luna llena se consideraba lleno de vitalidad, pero propenso al sonambulismo y la locura. El que nacía en luna menguante podía ser enfermizo, pero tenía el don de ver lo oculto. Se prestaba especial atención a las características físicas que se interpretaban como signos del destino. El evento más afortunado y raro se consideraba el nacimiento en camisa. Esto ocurría cuando la bolsa amniótica no se rompía y el bebé salía a la luz cubierto con una fina película semitransparente, como un velo. Para una partera moderna, esto es solo un detalle. La película debe romperse rápidamente para que el niño respire. Para una comadrona medieval era un milagro. Esta película, o camisa, nunca se desechaba. Se retiraba con cuidado, se secaba y se guardaba como una gran reliquia. Se creía que una persona nacida en camisa era invulnerable a las armas y nunca se ahogaría. Posteriormente, hasta el siglo XIX, existió un animado mercado negro de estas películas. Los marineros las compraban a precios exorbitantes antes de largos viajes, creyendo que este trozo de piel seca los salvaría de un naufragio. La partera que podía ocultar discretamente una de estas camisas aseguraba una vejez sin preocupaciones. También había presagios más oscuros. El séptimo hijo del séptimo hijo. Este título sonaba como una condena o una bendición. Se creía que un niño así poseía habilidades mágicas para sanar con el toque o prever el futuro. Las parteras conocían el conteo de generaciones y eran las primeras en anunciar el nacimiento de un niño tan único, alrededor del cual comenzaban a surgir rumores. Pero el peor de las pesadillas era el nacimiento de un niño con anomalías físicas. En nuestro mundo, esto es motivo de compasión y ayuda médica. En la Edad Media se le llamaba monstruo, del latín monstrum, signo, presagio, labio leporino, dedo extra,
lunar de forma extraña. Todo esto se leía como un telegrama de Dios o del diablo. La partera debía ser la primera en examinar al recién nacido y emitir un veredicto. La sociedad creía que las deformidades eran el resultado del pecado de los padres, concebido en ayuno, en domingo o durante la menstruación, o el resultado de la imaginación materna. Miró una rana, o, lo que era peor, la marca del diablo. Si nacían gemelos siameses, se interpretaba como un presagio de guerra o peste para toda la región. A menudo, esos niños no eran bautizados, sino que se olvidaban de alimentarlos, permitiendo que se fueran en silencio, o sus cuerpos se conservaban en alcohol y se mostraban en ferias como una advertencia para los pecadores. El papel de la partera aquí era trágico. A menudo actuaba como una verdugo silenciosa, tomando la decisión de que a este monstruo era mejor no dejarlo vivir para no atraer desgracias a la familia. Podía simplemente poner un paño húmedo sobre la cara del bebé o dejarlo junto a una ventana abierta en invierno. Y nadie, excepto ella y la madre, lo sabía. Esto se llamaba muerte angelical, el regreso del alma al cielo antes de que tuviera la oportunidad de pecar. Había también otro aspecto de la oficina celestial, la elección del nombre. A menudo la partera daba al niño un nombre temporal inmediatamente después del nacimiento, especialmente si era débil. Y esta elección no era casual. El nombre debía ser un escudo. Se nombraba en honor a un santo cuyo día estaba en el calendario, para que ese santo se convirtiera en un guardaespaldas personal. Cometer un error con el nombre, nombrar en honor a un santo débil, o, Dios no lo quiera, con el nombre de un pariente fallecido con un destino difícil, se consideraba negligencia profesional. Así vemos que la partera no solo trabajaba con el cuerpo, ella era la operadora del destino. Ajustaba el momento del nacimiento para el horóscopo, preservaba camisas mágicas, desechaba a los niños incorrectos y convocaba a los santos patronos. Ella intentaba llegar a un acuerdo con el caos de la vida, ordenarlo a través de rituales y supersticiones. Pero a pesar de todos los trucos con las estrellas y los amuletos, la vida real imponía sus crueles correcciones. Y a menudo sucedía que un niño sano y hermoso, nacido bajo una estrella afortunada, resultaba ser innecesario simplemente porque sus padres no tenían dinero o un anillo en el dedo. Y entonces la partera se enfrentaba a otra faceta de su profesión, el secreto mecanismo de los destinos de los niños de más.